Primer paso. Aquí. Alguien. Vamos a leer el protocolo para ser más concreto. Por ahí está mal el protocolo, sin razón. Vamos a revisar. A ver, veamos. Protocolo columna. Ah, ya, sí, está bien. Ustedes tienen razón. De hecho, ese es el protocolo que yo les he mandado. ¿Va? Ya. 1,5 niveles de cultivo es lo que tenemos que centrifugar. Estaba bien Sharp. De hecho, hemos modificado el protocolo. Entonces, nos vamos a basar en el protocolo actual, el que hemos compartido, no en el que tienes, que es el inglés. Cambiamos siempre las técnicas, ¿listo? Entonces, cuando trabajamos con lo que hemos mandado, lo que hemos compartido. Entonces, aquí tenemos Cándida, ahora sí no sé si nos va a alcanzar. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, van a alicuotar por grupos. Los demás, micropipeta de 1 ml, ¿no? Y lo que vamos a hacer para agilizar la alicuota, no vamos a trabajar con 1,5, vamos a trabajar con 1 ml. Cada grupo, su micropipeta de 1 ml. Aquí está Cándida albicans. Entonces, vayan a ver que tenga listo, ya le doy y va a alicuotar en un tubo vacío que pongan 1 ml. Todos vamos a centrifugar y vamos a equilibrar. Entonces, si despartada la micropipeta, compartimos como siempre. Recuerden nuestro proceso que tienes, tubo azul. Colocar, túrnense al momento de trabajar, no queremos que solo una persona esté trabajando. Ya sabemos, ¿no? Compartimos, atentos. Mientras tanto, terminan, el que esté listo van compartiendo la cepa. Ellos comparten. Y tú controla, nada más que manejen bien la cepa, que no lo echen. ml, un poquito. Los del grupo de ahí atrás van a tener que equilibrar con 1 ml de agua. Pueden ir cargando 1 ml de agua en otro tubo para tener parte. Aquí compartimos todo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tenemos que centrifugar? 4 litros. ¿Cuánto tiempo? Ahora. Son 4.000 que depende de su gravedad. El tiempo que depende de la gravedad. Listo, entonces ya tienen sus tubos por parejas, ¿no? Grupo 1, 2, 3, 4 y equilibran, centrifugamos. Mientras tanto, el siguiente paso, ¿cuál es Gilen? ¿Y con cuánto resuspendemos el PL? Listo, entonces sus micropipetas de 100 vayan poniéndolo a 100, las puntas amarillas y la solución. ¿Qué solución vamos a añadir?
futuro. Vean al costado, ven al costado. Vayan poniendo sus tubos uno frente al otro. Una persona nada más. Rotulen el tubo. Rotulen sus tubitos. Llevamos uno frente al otro. Vamos ahora en extracción de arena. ¿Ya han puesto todos? Sí, sí, ya han puesto todos. Listo, ya está. ¿Descansen jugando? Sí, ¿no? 5 minutos. Muy bien. Pasamos a la discusión en estos 5 minutitos. Algo les quería decir, me he olvidado. Ya, este método de extracción por columna es el más usado que hay. O sea, es lo que van a encontrar comúnmente en cualquier laboratorio de biología molecular. ¿Listo? El anterior método era salting out, era todo, ¿verdad? Salting out. Ahora es columna, el fundamento es distinto. Primera cosa que hay que recordar, los componentes. Luego de esto van a añadir 100 microlitros al PET. Eso significa que el sobrenadante lo vamos a desechar directamente, ¿no? En sus frascos o en. Esto es el mismo fundamento de bacterias. En bacterias hay medio de cultivo, hay azúcares, proteínas, no queremos eliminar todo eso, por eso estamos centrifugando. Cantidad de frasquitos está en un medio de cultivo. ¿Alguien me podría decir cómo se llama el medio de cultivo donde crece Candida albicans? En microbiología hacemos, ¿no?, cultivos para diferenciar solo Candida albicans, que producen enfermedades, control de calidad de productos, bla, bla, bla. Por participación, ¿qué medio? Un medio selectivo donde solo crece Candida albicans. ¿Qué agar es o qué caldo es? ¿Alguien sabe? Un poco para ampliar esto. ¿Nadie? Pues no se olviden, ¿no? El agar saburó o
Carlos Sauro, también hay los dos, Carlos y Agar. ¿Por qué crece solo Candida albicans en este medio? ¿Alguien sabe? ¿Qué tiene este medio que hace que mueran todas las bacterias y solo crezca esta levadura, este hongo? Un antibiótico tiene. ¿Qué antibiótico es? Un antibiótico que se une a la subunidad 30S, si no me equivoco, del ribosoma. Inhibe la traducción y es un bacteriostático. ¿No? El cloranfenicol. Esto es ese antibiótico. Entonces, si ustedes revisan, las bacterias, ¿qué unidades tienen el ribosoma? 50-30, ¿no? Grande, pequeño. En levaduras y hongos ya no es 50-30, es otro número. Ahora mismo no recuerdo. En humanos, ¿cuánto es? 60-40. Hongos y levaduras, no sé si es 60-40 también, no estoy seguro, hay que revisar, no me acuerdo mucho, pero es otras unidades. Por eso es que el cloranfenicol no se une a los ribosomas de los hongos y levaduras, pero sí a de las bacterias. ¿No? Cuando siembran levaduras y hongos con cloranfenicol, resisten. ¿Okay? ¿A qué temperatura sembramos hongos y levaduras, Einar? También es algo importante técnico que tenemos que saber, ¿no? Vamos a sembrar, llévenlo a incubar. ¿A qué temperatura incubamos hongos y levaduras? Esas son bacterias mesófilas, todas esas. Hongos y levaduras se incuba en un rango de 22 a 25 grados. Este es el rango óptimo de crecimiento para hongos y levaduras. Entonces aquí, primer paso, ya añadiendo eso más a lo que estamos haciendo. Vamos a desechar el sobrante donde hay contaminantes para la extracción. ¿Listo? Ya terminado, recojan sus tubitos, desechen. Y añadan los 100 microlitros de solución de lisis, si no me equivoco. Entonces, las personas que conozcan sus tubitos, recojan, desechen el sobrenadante, la mayor cantidad de sobrenadante. ¿Cómo van a desechar? Pueden desechar de una, agitando un poco si es que ven el pelo. Y si queda un poquito, pues con una micro pueden afinar un poco lo que quede de sobrenadante. Lo importante es que las bacterias estén ahí concentradas, estamos concentrando, no bacterias, los hongos y levaduras. Vean si hay pelo, el caldo está bien saturado. Con cuidadito, limpienlo, desechen el sobrenadante. Pues ustedes un poquito de agua, así para si les faltan micropipetas, compartan, pidan, ya saben cómo vienen callados. Una persona que deseche sobrenadante, tienen papel también, listo. Con eso ya no tienes cuidado. Ahí, ahora hay que resuspender. Resuspender significa vaciar, sacar, vaciar, no, resuspender el tema. Al resuspender, igual, eviten en lo posible la formación de burbujas, ¿no? Esto tiene detergencia, eviten la formación de burbujas. Solución de lisis, dice lisis, ¿no? Tiene otro nombre técnico, esto es un kit, debe decir lisis ahí, ¿no? Ah, ya, no dice lisis, dice digestion, ¿no? Que es digestión. Eso es lo que tienen que poner. Purely genomic digestion, la solución de digestión. Está muy bien. Trabajen, ahora vamos a traer el kit. Primero avanzaremos con el protocolo. Pongan la solución de digestión. Ahora vamos a ver por qué es de digestión. Y resuspendan, ¿no? Traten de poner, sacar, poner, sacar. Se va a volver nuevamente lechoso. Luego de eso, ¿qué hacemos? Proteínas acá. Entonces
Vean si tienen todos proteínas acá. Vayan viendo sus micropipetas, 10 microlitros. Quienes le faltan micropipetas de 10, igual, vayan compartiendo. Luego de las proteínas acá, Luego le pasan a este grupo. María 56, este es 56. Ahí está 10. Mucha tarea de seguridad también. Blanco variado. La vida ahora es otra vez el ritmo, ¿no? Estaban bien, estaban trabajando bien. Listo. Entonces, nada en el lugar, ¿no? Se han puesto sus proteínas acá. Lo dejan 10 minutos. Jocelyn va a controlar cuando todos se hayan puesto sus tubitos. Igual pueden ir poniendo, no le va a pasar nada a la proteínaza. Ya vamos a discutir por qué. En esos 10 minutos seguimos con la discusión. Se destapas y lo vuelves a tapar. Ahí pones y lo tapas. Todos allá atrás, ¿no? Los zapatos ahí recién buenos. Entonces, empecemos. Alex, para recordar un poquito lo que hemos hecho antes, para el previo del laboratorio que después, hemos hablado que en las extracciones de DNA
hay una serie de posibles contaminantes con las que nos vamos a topar a lo largo de la extracción. Ejemplo, proteínas. ¿Qué contaminantes más potenciales hay en general en la extracción de DNA? Además de las proteínas. RNA, doctor. RNA, muy bien. Sales orgánicas. Sales, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, un poquito más. Último paso, ¿qué ponemos en los últimos pasos en la extracción? Lavar con etanol. Etanol es otro de los contaminantes que podemos evaporar. En el caso de los vegetales, Eina, ¿qué otros contaminantes hay? A la última práctica que hemos visto. Ahí hemos añadido más contaminantes, ¿no? Creo que dos contaminantes más, en el caso de vegetales. ¿Cuáles eran? Malta. Polifenoles, uno, muy bien. ¿Y qué más tenían los vegetales en su pared? Polisacáridos, esos dos más. ¿Ven? Con eso ya tenemos todos los contaminantes. ¿Listo? Ahora mismo estamos extrayendo de levaduras, ¿ok? Hongos de levaduras, este grupo estamos de extracción. Entonces, una pared de un hongo, ¿de qué está hecho una pared bacteriana? Porque ahora le vamos a añadir una solución de digestión. Eso significa que tenemos que lisar un hongo o levadura. En el caso de los hongos que tiene la pared. Resina, beta-glucanos y... ¿Está bien? Beta también tiene alfa. Alfa y beta-glucanos. Quitina, que es la parte más interior. Entonces, si ustedes revisan un poco la composición, van a encontrar que hay polisacáridos también en la pared de los hongos y levaduras. No vamos a encontrar peptidoglicano como en el E. coli o en el estafilococo, ¿no? No hay peptidoglicano. Eso significa que a esta cándida no le voy a poner lisocima. No, ¿cierto? Porque tiene un mecanismo de acción distinto y así. La cuestión es que nuestra solución de digestión, como repaso para el previo, allá al fondo aquí, una solución de digestión o de lisis hemos dicho, ¿no? Anteriormente, tiene 4 componentes generales. ¿Cuáles serán esos componentes? ¿No? Tampón, tris, una sal, un poco de sal, un detergente y un quelante. Esos eran los 4 componentes. Como esto está sacado de un kit, obviamente en su composición no vamos a ver exactamente qué tiene. Vamos a suponer que tiene esos mismos componentes, un tampón, obviamente, una sal, un LTA y un detergente. Sin embargo, en el caso de los hongos, ya hemos dicho que tiene quitina, tiene alfa, glucanos, beta glucanos. ¿Qué más tendrá? Además de esos 4 que hemos mencionado, estamos hablando de digestión. Daniel, seguir la lógica, eso es lógico. Si tiene quitina, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? Si queremos romper, lisar una levadura. Fernanda, ¿nada? Hay nada. ¿Alguien? ¿Perdón? Solución de digestión. Queremos lisar. Enzimas, pero más específico, si la levadura y el hongo tiene quitina, ¿qué enzima puede tener eso? Para quitinasa, muy bien, es una de las enzimas que puede tener. Por eso estamos hablando de solución de digestión, porque además de tener el detergente, además de tener el quelante, la sal, el tampón, tiene pues enzimas que van a digerir los componentes del hongo para lisar, estamos lisando. Ellos quitinasas. ¿Qué más tenía? En su composición beta, glucanos. ¿Qué más tendrá? ¿Qué otra enzima tendrá? Sigan la misma lógica. Glucanasas, muy bien. Beta glucanasas, ¿no? Para
degradar el beta-glucano. Y así. ¿Listo? Además de todo eso, tiene enzimas, como esas dos. Listo, eso lo estamos dejando a no sé cuántos grados, 53, no era 56, no van a notar lo que está ahí. Aparte de eso, hemos añadido proteinasa, cuando sean los 10 me dice si interrumpes de manera proteinasa K. ¿Listo? Aquí vamos a poner los componentes, que era tampón, EDTA, sal, un poco de sal y SDS, generalmente SDS. ¿Listo? Ya proteínas acá. Paloma, proteínas acá. ¿Qué me puedes decir de la proteínas acá? Ya, ¿qué más? ¿De qué lo libera? ¿A qué está unido el DNA? Histonas, ¿ya? ¿Qué más hace la proteína acá? Además de ser una enzima que degrada proteínas. ¿Qué más me puedes decir? Lineasas, ¿qué más? De otro hongo, muy bien, no importa si no te acuerdas el nombre, es igual un hongo. ¿Qué más de peculiar tiene la proteína K? ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Perdón? Sí, generalmente todas las proteínas rompen enlaces peptídicos. En particular, esta tiene algo de peculiar. Tasa de participación, yo no veo quienes participan, ya no, pues no se queden callados, traten de estresarse un poco académicamente hablando. ¿Qué va a pasar la hora? Acabamos y ya. Algo más de la proteína acá. Lineasas, ¿qué más? Las histonas. Viene de un hongo. Serinproteasa, muy bien, es algo que estamos añadiendo. ¿Qué es una serinproteasa? ¿Por qué le dicen serinproteasa? ¿Sabes eso? Se rompe finalmente, se corta las proteínas, generalmente el centro afinidad por los aminoácidos, los alifáticos, los... Mi pregunta es, ¿por qué es una serinproteasa? Porque en el centro tiene una serina y... Eso, es por eso, ¿listo? Entonces, muchas proteínas van a ver que dicen serinproteasas, las cascadas, por ejemplo, que vamos a ver más adelante en apoptosis, muerte celular, también son serina proteasas. Eso significa que en su centro catalítico, como mencionado Daniela, tienen una serina que participa en la hidrólisis del enlace peptídico, por eso son serinproteasas. No significa que cortan en las serinas, no se confundan. Serinproteasas cortan, ¿no? Las serinas, decimos, no. Sin embargo, sí corta, como has mencionado, en aminoácidos aromáticos y alifáticos. Por participación ITSED, dime dos aminoácidos aromáticos. ¿Ya? Triptófano. Dos alifáticos, Eila. Alifáticos. Mayra. Alex. ¿No? Daniela. Alifáticos, dos, ¿verdad? Listo, muy bien. Eso es una proteína sagrada. ¿Falta, no? Un minuto, pues. Pregunta por participación allá al fondo también. SDS, ¿quién me dice el mecanismo de acción del SDS? Parcial, el previo viene, ¿no? La siguiente semana. Redacta el mecanismo de acción del SDS, vamos a poner. Ya SDS hemos hablado varias veces del SDS, vamos a usar las 5, 4. Bueno, el SDS es un detergente aniónico, el cual se encarga de solubilizar lo que son las proteínas presentes en la membrana peptídica y también desnaturaliza lo que son las proteínas.
Ya, solubilizar proteínas. No, solubilizar lípidos. Lípidos. Entonces ahora, ¿no? Lo que hemos redactado más o menos. Solubilizar lípidos, desnaturalizar proteínas. ¿No? Eso es lo que hemos quedado en este concepto. Luego pueden redactar ahí y ponerle más adornos al concepto de la actividad de ese. Entonces, mi pregunta es, si mi solución de digestión ya va a tocar, no vayan pensando en la pregunta para después. A lo mejor no. Vayan a recoger sus cosas, ya pasó los 10 minutos, vamos a continuar lo ¿qué hacemos luego? RNA. Entonces, micropipetas, un poquito de RNA, lo dejamos ahí y continuamos en esta parte. Es eso de ella, de hecho. Dice darle un spin y que les echa algo. Esto es el spin, ¿no? Pues esto no es necesario equilibrar como esto, ¿no? Simplemente le dan presiona, ¿no? Sí, presiona y vamos a girar. Si notan el tiempo, eso es un spin. Lo levanto y lo volvemos. Entonces, si quieren poner no es necesario equilibrar eso. ¿Cómo es con eso? Pero está ya. Pueden hacer también el para que vayan participando. Está incluido. Hay 5. Pausa con este,
luego de puede eso, llenar. luego de eso, ¿qué hacemos? Necesito microlitros de buffer. Ya. Es unión, ¿no? Transporte de unión. Entonces la pregunta donde nos hemos quedado, ¿no? Se fijan en la pizarra y hemos hablado de la proteína sacar, una enzima que corta sobre todo aminoácidos aromáticos, alifáticos, por tanto va a degradar DNAsas, RNAsas, proteínas, hemos dicho que entre los contaminantes, ¿no? Hay proteínas, degradan todo eso, histonas, listo. En caso de las eucariotas, ¿no? Las histonas. En el caso de bacterias somos levaduras, suelen tener proteínas similares a las histonas, no son histonas parecidas, igual las degradan. ¿Listo? Cuidado que en una respuesta en bacterias, por ejemplo, ¿para qué sirve la proteína acá en la extracción bacteriana? Para degradar las histonas. Cuidado con eso, ¿no? Las bacterias no tienen histonas. ¿Okay? Las proteínas similares no se llaman histonas. ¿Okay? Un error de concepto. Entonces la pregunta aquí es, la proteína acá es una enzima, por tanto también es una proteína. Y en el mecanismo de acción del SDS, ¿no? Herrera dijo que el SDS desnaturaliza proteínas. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la solución de digestión que tiene SDS, la proteína acá no se desnaturaliza? ¿O sí se desnaturaliza? Yo sé que hasta el que puede ser participación. No, así nadie participa. Por participación, los que no han hablado. Ahora sí, Daniel. Generalmente el SDS y el DDA no se debería tratar con la proteína central, porque el SDS, como dijo mi compañero, rompería desnaturalizaría la proteína, y el DDA causaría que se secuestre, es un quelante secuestra, pero se podría utilizar en bajas concentraciones. No me has respondido por qué, no me has dado cuenta. ¿Por qué el SDS no desnaturaliza la proteína sacar? La proteína sacar es una proteína, es una enzima. Esa es la pregunta. Está bien, todo lo que me has dicho está bien, solo que le das una razón. Ya han pasado 2 minutos, ¿no? Sí, doctor. Siguiente paso, añadan la solución de unión. Posteriormente abortes y después incubamos y les queda solo 10 minutos, ¿no? Esos 10 minutos. Añadan.
desnaturalizar. Entonces, ¿qué entiendes cuando una proteína se desnaturaliza? ¿Qué está ocurriendo? No pierde su estructura tridimensional. Muy bien, y al perder su estructura tridimensional, ¿qué enlaces están rompiendo o perdiendo en la desnaturalización? Los campos de hidrógeno, las interacciones, Normal. no se rompe la estructura. ¿Qué enlaces sí se rompen? ¿Están puentes de hidrógeno? Ya. Iónicas, todo eso, ¿no? Se va perdiendo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el SDS, desnaturaliza. Eso significa que rompe puentes de hidrógeno, separa los puentes de hidrógeno y todo aquello. ¿Cómo actúa el SDS? ¿Dónde se unen las proteínas para desnaturalizar? En las proteínas tenemos aminoácido, cadena lateral R, enlace peptídico, otro enlace peptídico, otro aminoácido, otro R, otro enlace peptídico, así es en una cadena enorme. ¿El SDS dónde interacciona? ¿En los extremos? No. Si no, no le quitaría la estructura tridimensional, lo opuesto. En la parte interna, porque es parte de todo lo que he mencionado, ¿no? Grupo L, aminoácido, enlace peptídico. En el enlace no tiene que olvidarse. El SDS interacciona principalmente en el enlace peptídico. ¿Listo? Es ahí donde. Pues, ¿cuántos enlaces peptídicos hay en un aminoácido, en una proteína? Si una proteína tiene, no sé, 50.000 aminoácidos, habrán más o menos 50.000, ¿no? Enlaces peptídicos, ¿no? Es equivalente. ¿Listo? Es ahí donde se une el SDS. ¿Listo? Y así desnaturaliza. ¿Eso qué significa, Alex? Que el SDS tiene que acceder a esos enlaces peptídicos, ¿no? Y esos enlaces peptídicos en una proteína están así ocultas, no están todo enrollados, ¿no? En una estructura terciaria. Eso le pasa a las proteínas acá. Tiene forma de barril. Hay unas hojas plegadas betas bastante compactas que evitan que el SDS justamente pueda acceder, ¿dónde? A los enlaces peptídicos. Probablemente se une un poco al exterior, pero no va a poder entrar y desnaturalizar toda la proteína. ¿No? Tiene forma rígida, es una estructura compacta. Aparte de eso, las proteínas se estabilizan cuando se unen a cofactores. ¿Qué es un cofactor, Sharon? Necesarios para que se realice la reacción. Sí, ¿pero qué son? El sujeto que está dando la reacción. Son moléculas, pueden decir en general, pero son grandes, pequeñas, porque eso es lo que trata un cofactor. Pequeñitas, ¿no? Los cofactores generalmente. Entonces, ahí entran los iones, por ejemplo, el calcio. Van a encontrar que las proteínas se unen con calcio. Y resulta que esta proteína acá tiene bastante calcio en su estructura. Entonces, ese calcio que tiene ahí, pues hace que la estructura sea más compacta aún, ¿no? Y el SDS no puede acceder fácilmente y desnaturalizar. Por eso la proteína acá se utiliza bastante en extracción de DNA. Aparte de eso, ¿a qué temperatura hemos incubado el SDS, es decir, las proteínas acá? Eso significa que tolera temperaturas también relativamente altas, debido a que es compacto, pues no se desnaturaliza fácilmente. Hasta 60 grados, podemos incubar 65, ¿listo? Incubamos. ¿Qué otra propiedad tiene la proteína acá? pH. ¿Se dan cuenta? Todos esos factores que estudiamos en bioquímica que desnaturalizan las moléculas, el pH desnaturaliza, la temperatura desnaturaliza, ¿no? Entonces, tolera el pH también la proteína acá. pHs alcalinos principalmente, es decir, por encima de 7. Entonces puedo incubar a pHs relativamente alcalinos. Esa es su propiedad de la proteína acá. ¿Okay? Cuando queramos usar enzimas proteolíticas, por eso se emplea principalmente esa. No podemos usar cualquier otra proteína, pero no va a resistir tanto como esto. ¿Okay? Eso es un poco de esta parte. Listo, hasta aquí. ¿Alguna duda hasta aquí de esto? De la discusión. Preguntas que tienen que saber, redactar, ¿qué es la proteína acá? ¿Qué hace la proteína acá? Es método para aprender a organizar un poco la respuesta. ¿Listo? El problema que estamos teniendo ahora mismo es esa deuda cognitiva, ¿no? Con la IA, como prestarse del banco.
Yo les doy una actividad, cada vez que quieres responder ese cuestionario, es como que soy yo, ¿no? Más o menos. Respondes, mandas, bien. Pero ¿qué está pasando ahí? Están debiéndole al banco, ¿no? Y esa deuda pues, se va acumulando cada vez y cada vez, o la falta de tiempo también, aparte es un poco el problema que tenemos, ¿no? Tarea, no hay tiempo para cumplir con todo. Es eso, hay que gestionar eso. ¿Cómo reducen la deuda? Leyendo. ¿Listo? Tienen que leer. Leen las respuestas, digieren un poquito, entonces la deuda va a bajar, no va a ser tanta la deuda. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Esas deudas se acumulan, Paloma, todo el tiempo. En otra materia también sigues debiendo cada vez que usas, y no lees y presentas, sigues debiendo hasta que ya no funciona. Y cuando te hacen una pregunta abierta, mecanismo de acción de esto, es como que no he leído nada, no sé cómo escribir, leer. Entonces volvamos a lo básico. ¿Qué nos enseña en el colegio? Básico. Leer y escribir. Ahora tenemos tanta tecnología, pero esas dos herramientas básicas, si no las utilizan, pues más adelante su deuda va a ser terrible. Lo básico, lean y aprendan a escribir, porque tampoco saben escribir, no van a armar palabras, no hay que darle un sentido a las palabras. Leer y escribir. ¿Listo? Es un poquito como reflexión en esta parte. Hablemos de la solución de unión. ¿Listo? Y aquí es donde entra el fundamento de la extracción del DNA, la purificación del DNA por el método por columna. ¿Listo? ¿Qué significa este método? Que el DNA se tiene que unir a la columna. ¿Les has pasado las columnas? Si se fijan, las columnitas tienen ahí como un filtro, ¿no? Siempre que veo ese filtro me recuerdan a esos cigarrillos, no sé por qué, como que tienen ahí, ¿no? La cosita así con un soporte de celulosa más o menos. Dentro de ese soporte blanco vamos a encontrar un compuesto. ¿Cuál es ese compuesto? Sílice, ¿no? La mayoría tienen sílice. Vamos a encontrar distintos otros compuestos también, no es que solo sea eso, ¿ok? Listo. Entonces aquí entra el fundamento. Se supone que el DNA tiene que unirse a ese soporte de sílice, tiene que pegarse, ¿no? Quedarse ahí atrapado. Porque el siguiente paso es eso, ¿no? Ponemos ahí, centrifugamos. Todo pasa, ¿no? Proteínas degradadas, metabolitos, todo, excepto el DNA que se va a quedar retenido. ¿Listo? Entonces la pregunta es, esta solución de unión que le hemos puesto ahora, ¿qué tendrá para que el DNA pueda pegarse a esa resina? ¿Tiene sales cautólicas? Ya, uno. Ahí está bien. Nos vamos a escribir, si no nos vamos a confundir. Sales caotrópicas. Ya me olvidé escribir en estos días caotrópicas. Uno, ¿no? Entonces aquí, antes de avanzar, está bien. Luego vas a continuar con la explicación. Vamos a preguntar después. Luego continuamos. Allá al fondo, dime dos sales caotrópicas. ¿Perdón? Ya, eso no es una sal, en realidad tiene que estar unido a algo, ¿no? Cloruro de sodio, ¿no? Sodio, me estoy diciendo. Va a ser la locura. Cianato de guanidina y Ya. clorhidrato de guanidina. Listo. Hazme la fórmula de la guanidina, Fernando. ¿No? ¿Alguien puede hacer la fórmula de la guanidina? Ahí le vamos a poner el tiocianato o el clorhidrato de sodio. Porque hay que entender lo que hace, un poco para ver la estructura, hay que analizarlo con un químico orgánico, ver si tiene electrones desapareados, si tiene átomos electronegativos. Un poquito eso nos va a ayudar. Pasar, ¿no? Sí. Esto necesito que desglose. Ya va a pasar la hora. Está
Está bien la participación igual. ¿Listo? La urea es también otra conocida. ¿Ok? Ya. Pasó el tiempo, entonces sigamos. Siguiente paso. Maya, ¿qué se nos ocurre? ¿Cuál? Dale un spin, le añadimos etanol frío, ¿no? Entonces, Fernanda, cuesta de hielo de estas por ahí, ¿no? Ah, ahí está. Sí, está el etanol, ya saben, ¿no? Tiene que mantener frío, puede poner ahí directamente o un spin de 2 en 2 para hacerlo, ustedes vean. Hay que presionar. Lo tapas y presionas. Si no, debe estar apagado y atrás tiene un botón de encendido. Mezclamos por inversión, queda ahí una tapa con destapar, porque ahí está pegada. Para eso se debe decir, ¿no? Jugando así, bueno, sí. Para eso. Ya está, un ratito nomás. No tiene mucha fuerza, ¿no ves? ¿Me han dado cuenta? No me ponerle 2 en 2. ¿Qué? Etanol frío. Luego del etanol. Vortex, hay que incubar algo. Le van poniendo el etanol, además es el proceso de purificación.
para que fluya todo completamente. Y ahí va a quedar. Ya está también. Vacíenlo sobre la columnita. Y lo equilibran. Abren la tapita y encima con un todo lo más. Se va a ir a aquí, lo van a tratar todo y y van a llevar a lo marcan. Es igual lo dejamos acá. Sí, márquenlo, porque eso va a ser Las películas no lo ven todo, que aproximadamente 9. Solo la columnita y lo que ha pasado como que se lavaron, van a sacar de ahí todo el líquido sobre el fondo. Solo la columnita que nos está delineando el resto para a eso mañana la solución de lavar. Como cuánto tener listo. Aquí igual, ¿no? Sacan la columna se va a transformar en un tubo así, el resto que diluido. Y sobre eso mañana lavar, ¿no? No sé cuánto. Ahorita en la columna va a estar nuestro veneno. En el otro caso no veíamos el DNA, aquí tampoco. Bueno, damos por hecho de que se está uniendo a la reciente. Ahí solo es cambiar la columnita.
lavado su tubo vacío. Porque ya lo intercambiamos y ya ¿Quién es tu? ¿Cuál es tu antiguo? ¿Alguien se ha llevado solo su columna? Ah, este de la columna. Ese es Este es el siguiente. Ahora dice cambia o no. Ese ya no lo sé. para que se lo lleve. Póngale una vez, compare otra vez. Una de lavado. 150. Repiten, tratan de hacer el lugar más rápido. Lavas más, repetimos lo mismo. ¿Os va a faltar su colector? No, no. No me gusta, ¿no? Para el la última elección del DNA. Entonces, en los lavados en el tubo colector, ¿no? La última parte, cuando ya desenganchemos el DNA, lo tenemos que desenganchar en un EPEN, ya no en un tubo colector. Eso quiere decir que la columnita en un EPEN vacío, ¿no? Porque el DNA eso te va a bajar ahí, y ese EPEN lo tenemos que tapar, rotular y almacenar. Entonces, solo tengan cuidado en la última parte, en la ilusión. Eso en un tubo EPEN con tapa. Ya está, recojan los tubitos, una lavada más, esta parte ya es de lavado y de purificación. Dos partes tenía el protocolo, ¿no? Hemos hecho la extracción, esta sería la purificación. Lavado 1, lavado 2, luego edición. Y luego elusión. Cambien nuevamente a otro tubo colector, repitan el proceso. Había creo el wash 1, wash 2 o algo así.
Último lavado, el mismo, ahora es la ilusión después, ¿no? Microbicicleta, ¿cuánto de ilusión? 100, 50, 50 litros. Han puesto las claves de botella, el filtro absorbe más. ¿Cuánto van a diluir? ¿Con cuánto van a diluir? ¿Con cuánto diluimos? ¿100? Ya. 20 microlitros, vayan calibrando en su ejecución. Ahora es en un tubo open door, ¿no? Sí, ya. Pues vayan librando. No hay que equilibrar.
estaba en la centrifugal, última centrifugada, solución de ilusión, así es, hay que incubar, estamos hablando de Sí, ¿hay que incubar? sin jugar para que no tenga ningún minuto. Entonces ya le digo. Listo, incuben. Tratar de acomodar, ya les tampoco lo que la presión malo, pero tiene carbono. Sí, tiene carbono. Tiene 3 kilómetros. Sí, para comenzar también. Sí, eso es cada línea tiene su actividad, Entonces, cogemos y terminamos esta parte para entender cómo funciona la solución de unión, qué pasa con la resina y cómo eluimos, ¿no? Que es este último paso de la ilusión. Eso también tenemos que entender. Listo. Recojan, pónganle el parafín, creo que hay que poner parafín un poquito para sellarlo. Pongan por columna grupo, ¿cómo? Martes B. La fecha también debe ser por ahí, ¿no? Estamos A, ¿no? Ahí, martes A, entonces. Ahí termina. Atrás tiene un botoncito para los tapas y los pasas para que el conector ahí al lado. No, después de todo, Aquí está. Ya está, terminaremos esta parte de la discusión. Allá al fondo, pónganle una vez, las tres que están ahí al fondo. Igual, vénganse más adelante para ver esto y poder participar, los que no han participado. Una vez, séllenlo. Déjenlo en una gradilla, luego vamos a terminar de retirar y congelar. Esta parte es importante también. ¿Listo? Así que solo es un poquito prestar atención a esto y estamos. Un poco vamos a hablar de las sales caotrópicas, que también lo vamos a ver en otras extracciones, por ejemplo en la extracción de RNA.
También vamos a ver sales caotróficas, un poco vamos a relacionar, siempre repetimos, ¿no? La idea es un poco que se queden los conceptos. Entonces, este es el guanidinio. Me pregunta, ¿qué le falta a esa fórmula del guanidinio? No le falta ninguna estructura, ningún carbono, ni pero algo le falta, ¿no? Las cargas ¿Qué carga le falta? ¿En dónde? positivas ahí sería ¿Cuál? en la parte de arriba. ¿Qué es pues eso? ¿O dónde? De carbono. ¿Carbono? Tiene 4 enlaces el carbono, está bien. Pincel. Eina. ¿Se incluye también ese o solo Todo esto es el guanidinio. Estos solo son los acompañantes. Tiocianato de guanidinio. ¿El otro cuál era? Clorhidrato de guanidinio. Por supuesto, OA. Un acento. O. ¿Qué le falta? ¿Dónde está la carga que le falta? Vamos, química orgánica, ¿no? Es difícil. El carbono tiene 4 enlaces. Los nitrógenos, ¿cuántos enlaces van a hacer? 3. Hay uno que tiene 4. ¿Cuál es? Ah, tiene 3 también, ¿no? Sí, yo soy el que está mal. Perdón. Yo soy el que está mal, perdón. Aquí es así. Eso es lo que me faltaba. ¿Listo? Ahora sí, tiene 4, ¿verdad? 2 hidrógenos. Era aquí, ¿no? Aquí tiene un más. ¿Listo? Igual que el amonio, ¿no? Tiene un más. A eso quería llegar, ¿ok? Así mi error, escrita mal. Entonces, veamos en esta parte, guanidinio. Cuando hablamos de caotrópico, el sinónimo es que es desnaturalizante. Eso quiere decir, genera caos, no es caotrópico, hay un caotrópico que genera caos. Pones una sal caotrópica en una solución, y lo primero que hace es desnaturalizar. Ahora, una de las principales fuerzas que mantienen a las proteínas y a las moléculas en general de forma en su estructura terciaria, lo han mencionado, son los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, imaginemos que los dos estamos en un puente de hidrógeno tan fuerte en nuestra edad. Estamos en una cadena molar. Perdón. ¿Qué hace la sal caotrópica? Entre nosotros. Este es el pan de esa es una sal caotrópica. Es un enlace de hidrógeno. Ahora, ¿por qué tendrá esa propiedad de meterse entre los puentes de hidrógeno? Es justamente por esto. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Es un enlace. ¿Cómo se forma? ¿Qué pasa? Es una unión donde un elemento electronegativo comparte su electronegatividad con sus pares de electrones con un hidrógeno. Dos átomos electronegativos se pelean por un hidrógeno. ¿No? Están ahí peleándose. Por eso aquí tenemos justo a estos átomos electronegativos y hay hidrógenos también ahí. Entonces eso quiere decir, aparte de eso, de este doble enlace puede saltar aquí, ¿no? Puede resonar. Esa carga positiva puede ir moviéndose, ¿cierto? Entonces tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno este guanidinio fácilmente. ¿Ven cuántos extremos tiene? ¿No? Una esfera que está girando, puentes de hidrógeno por todos lados. Por eso tiene la capacidad de meterse entre los puentes de hidrógeno y por eso es que puede desnaturalizar. ¿Listo? La urea, ¿cuál es la única diferencia en su estructura? Es igualito que esto, solo que no tiene esto. En lugar de esto, ¿qué tiene? ¿No? Y aquí tiene lo mismo, carbono, aquí tiene NH2, aquí es NH2, ¿no? Lo mismo, es lo que quiere oxígeno, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿ven? La estructura es muy similar, igual es un agente desnaturalizante la urea. ¿Okay? Caotrópico. Bueno, y aquí vamos a tener algunos ejemplos entre los más utilizados. Ahora, entonces, tenemos sales caotróficas, lo que ha mencionado su compañero. ¿Qué otra cosa más tenemos en una solución de unión? Sí, de hecho le hemos añadido etanol después, ¿no? No venía con la solución de unión, ¿no? Aparte hemos puesto el etanol, ¿no? ¿Tendrá algo más?
tampón tiene que tener necesariamente, ¿cierto? El tampón en una solución de unión, ¿qué pH tendrá? Eso sí es importante. Entonces, nuevamente, retomemos. Queremos que el DNA se una a la resina. La resina está hecha generalmente de sílice. ¿Qué carga tiene el sílice? Negativo. ¿Qué carga tiene el DNA? Negativo. Entonces, ¿qué tampón utilizo para neutralizar un poquito la carga negativa de ambos? Que pueden acercarse. Tendré que usar un tampón de pH ácido o básico, Sharon. Ácido, ¿no? Una solución ácida, ¿qué es lo que aporta en general? Protones. Ácido clorhídrico, protones, ¿no? Por eso de ahí pH, potencial de hidrogenión, etc. Protones. Entonces, si el tampón tiene un pH ácido 4, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esos protones? ¿Dónde se van a unir? Al sílice, que tiene carga negativa. También se van a unir al DNA, que también tiene carga negativa. Estamos reduciendo esas cargas negativas para que ambas moléculas se unen. ¿Y quién va a formar ese puente de unión? Exacto, puede formar puentes de unión. Eso forma el puente entre la resina de sílice y el DNA. Ambos tienen cargas negativas, se forma ese puente de interacción. ¿Cómo favorecemos que se forme ese puente? Con un pH ácido. ¿Listo? Que neutralice un poco el apantallamiento de las cargas negativas. pH ácido es un tampón con pH ácido 4. ¿Listo? Ese es el fundamento de la solución de unión al DNA. Aparte de eso, ¿qué añadimos? Etanol frío. ¿Qué hacía el etanol frío? El concepto que siempre sabemos, Fernando, digamos, para el previo del laboratorio, ¿no? ¿Qué hace el etanol? Ya, constante dieléctrica, pero para entender mejor este proceso, deshidratan el DNA. Entonces, el DNA está ahí unido con agua. Y está la resina de sílice también en un medio acuoso que podemos añadir. Al ponerle etanol, deshidratamos, quitamos toda esa agua que está rodeando al DNA y favorecemos que ese DNA, junto con esta sal, se una al sílice. Aparte de eso, bajamos el pH, eso quiere decir que sus cargas negativas entre el sílice y el DNA se reducen, porque los protones están uniendo, están neutralizando y se pegan. Ese es el fundamento de unión del DNA a esta resina. Forma un enlace, un puente salino, le llaman, ¿verdad? Es ese tipo de interacción. Una sal en medio, el puente de sal, digámoslo así, el DNA y el sílice. ¿Listo? Si tuvieran que dibujar esto, ¿cómo lo harían? Una membrana, sílice pueden escribir, carga negativa, ¿entienden, no? En medio, ¿qué va a estar? Guanidinio, sal caotrópica. La fórmula tampoco es muy difícil. Debe un esfuerzo de recordar, eso va a estar ahí. Y luego de eso, el DNA, con carga negativa también. A eso que le van a añadir protones, ¿no? Que apantallen las cargas negativas. Imagínense un poquito de eso. Eso es lo que hace. Muy bien, ya estamos ahí. Las sales caotrópicas, las caotrópicas desnaturalizan también. Eso quiere decir que igual, ¿no? Proteínas, todo se desnaturaliza. ¿Listo? Cuando pasamos la primera solución, entonces se queda enganchado el DNA en la resina, el resto pasa. Hacemos los lavados. Ahora, ¿con qué hacemos los lavados? ¿Qué tiene esa solución de lavado? Hemos lavado varias veces en todas las prácticas, no es la primera vez que lavamos. ¿Con qué lavamos? En todas las otras prácticas del 1 a 5 que hacemos lavados, les decía, no, este paso es el lavado. En Saltinaut lavamos con qué? Etanol, ¿a qué concentración? 70 es eso es lo que tiene una solución de lavado. Etanol a alta concentración, justamente para seguir manteniendo deshidratado al DNA. Por eso le añadimos etanol al 70%. El DNA deshidratado está sin agua, sigue pegado a la resina. Sin embargo, ese resto de agua, que es el 30%, ¿no? Porque es etanol, 70% de etanol, 30% agua, es el resto de agua. ¿Qué es lo que va a arrastrar? Todo el remanente de sales caotrópicas que pueden estar ahí contaminadas. Pregunta, ¿por qué no queremos sales caotrópicas, Alex, en nuestro DNA? Porque ahorita nos purificamos nuestro DNA, ¿no? Si no lavo,
¿Qué contaminantes voy a tener? Ya hemos hablado de contaminantes, proteínas, etanol, hemos hecho una lista. ¿Qué otro contaminante estamos añadiendo en esta técnica? Sales caotrópicas en general, o el guanidinio, el cloruro de guanidinio, isotenatos sustanciales. En esta técnica es otro posible contaminante, por eso lavamos. ¿Cómo eliminamos ese resto de sales? Con los lavados del etanol al 70%. El etanol mantiene deshidratado el DNA, lo mantiene unido a la resina, y el agua que tiene ese etanol al 70%, pues elimina las sales, porque se utilizan sales a una elevada concentración de esto. Porque queremos que el DNA se pegue, porque la concentración de esto es elevada. ¿Listo? Eso. ¿Por qué no queremos sales caotrópicas en el DNA maya? Es contaminante, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a un poquito repasar. En teoría hemos dicho que el DNA lo usamos, ¿para qué lo usamos? Abigail, ¿no? ¿Para qué usamos el DNA? Una técnica que hemos hecho gabinetes, hemos hecho 3 gabinetes. PCR, ¿listo? En una PCR, en un Master Mix, ¿qué componentes hay, Paloma? Para una PCR convencional. ¿Va? Pues más. Cebadores, hemos diseñado cebadores, ¿qué más? ¿Qué están diciendo ahí? ¿Qué más? ¿Qué más, Daniela? Los magnesio, los cebadores, la vanilla, Todo me estás diciendo menos lo que quiero que me digas. TAC polimerasa, que polimeriza, pues. ¿Y qué es la TAC polimerasa? Una enzima. ¿Qué es una enzima? Es una proteína. ¿Y qué hemos dicho que hacen las sales caotrópicas con las proteínas, Alex? Desnaturaliza porque se mete entre los puentes de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Por eso no queremos sales caotrópicas en nuestro DNA. Porque si yo quiero hacer una PCR con ese DNA, la TAC polimerasa que va a estar en el Master Mix se va a desnaturalizar. Las sales caotrópicas va a bloquear la actividad de la TAC polimerasa. ¿Listo? Por eso la vamos. ¿Se entiende ahí? Muy bien. Elusión ahora. Si queremos desenganchar, ¿qué hacen? Hemos hablado que para unir, ahora vamos a repetir, para unir, ¿qué estamos? Dos cosas estamos tocando. El pH, porque es ácido, ¿no? Hemos dicho que apartaríamos las cargas negativas entre el sílice y el DNA, el pH ácido, para unir. ¿Y qué más estamos poniendo, hemos dicho? Sales, alta concentración y etanol, ¿verdad? Que deshidrata el DNA. Para desenganchar hay que hacer lo opuesto. ¿Qué significa? Quitamos el etanol, eso quiere decir que la solución de elusión va a tener nada de etanol, porque es otro contaminante, ¿no? Dale, hemos hecho una lista de contaminantes. Nada de etanol, ¿qué tendrá? Una solución acuosa. Necesitamos agua principalmente, eso puede ser un tampón PE, o agua milicú también puede ser agua, no necesitamos nada. ¿Y qué otra cosa podemos también para favorecer el desenganchado? Subir el pH, podemos usar un tris 7,5, digamos. De esa manera eliminamos los protones que estaban neutralizando las cargas. Nuevamente el DNA negativo, el sílice negativo, entonces se separan. Aparte de eso, ya no hay etanol que deshidrate, el guanidín y todo eso, ¿no? Ya está, ya listo. ¿Listo? De eso se trata esta parte, ¿ok? Seguro puede quedar algún remanente de guanidín que está participando en la unión, pero esa concentración no va a ser tan elevada, ¿listo? No va a alterar, ¿ok? Estamos lavando todo, ¿no? Por eso hemos hecho 2 lavados, a veces se hace hasta 3 lavados incluso. Con esta técnica el DNA es más puro que con el salting out. ¿Listo? Con el salting out no centrifugaba, no siempre había una especie de... Aquí no, solo es la resina, lo de cuidar y lavar. Sobre esto, ¿qué tienen que responder en el previo o el siguiente previo, no? Explique el fundamento. Entonces, ahora que hemos hablado, lean un poco más sobre lo que estamos viendo y ustedes mismos construyan un fundamento de cómo se une el DNA a la resina. Explíquenme cómo se une el DNA a la resina. Eso necesito que se da con lo que hemos hablado, ¿no? La resina está hecha de sílice que tiene carga negativa, el DNA tiene carga negativa, se repelen, pero añadimos un tampón con pH ácido para neutralizar las cargas y ambas moléculas puedan unirse. Aparte añadimos una sal caotrópica y deshidratamos el DNA con etanol.
De esta manera favorecemos la unión del DNA a la resina. Sí, tampoco traten de ordenarlo de la manera que ustedes quieran. Lo importante es las cosas clave que saben: deshidratar, sal caotrópica, ¿qué más? pH ácido, cargas negativas. Son palabras claves que hay que recordar y sobre eso ustedes construyen la oración de la manera que quieran, que tenga una coherencia. ¿Listo? ¿Cómo eluimos? ¿No? Subimos el pH para que nuevamente el DNA y el sílice tengan cargas negativas y estas se repelan entre sí. Y quitamos el etanol, añadimos una solución acuosa. De esa manera rehidratamos nuevamente el DNA y favorecemos que se desenganche del sílice. ¿Listo? ¿Listo? ¿Por qué hacemos los lavados? Para evitar la contaminación con sales caotrópicas, porque se utilizan en gran concentración, por eso hay que lavar. ¿Por qué otra cosa? Porque el DNA luego queremos hacer una secuenciación, queremos hacer una PCR, y esta sal caotrópica que puede estar ahí como contaminante, pues puede inhibir la actividad de las enzimas, como la alta polimerasa o cualquier otra enzima que queramos utilizar después. Si quiero hacer enzimas de restricción, las enzimas son también proteínas, no voy a poder. Si quiero ligar, las ligasas también son proteínas, tampoco se entienden, no voy a poder trabajar. ¿Listo? Eso. Entonces ese es el fundamento. Traten un poquito de recordar esa parte. Y ya, que eso sería un poco lo que tenemos que recordar de esta práctica. Es lo más útil a la columna. ¿Listo? Cuando no hay mucho presupuesto, castinamos. Que sería la otra parte, ¿no? Que también se puede hacer. Ok, nada más. Extraemos, hacemos electroforesis de eso y comparamos. En columna cómo nos ha ido la extracción y en salpinado cómo nos ha ido también para ver cuál es mejor y ya. ¿Listo? Eso, dudas, preguntas de esta parte, algo que quieran repasar. Las fórmulas, recuerden la deuda. ¿Listo? Hagan un esfuerzo, por favor, de leer su trabajo. Los gabinetes, espero que lo estén haciendo a computadora. Esto no quiero que saquen fotos y les permanentes integrados. Los que están repitiendo, algunos también, ¿no? Pues tenías el año pasado fotos, le sacan y abajo le aumentan alguna cosa que han modificado. No, pues no tienen que. ¿Okay? A eso me refiero con la deuda, se dan cuenta, ¿no? Una leída, otra vez transcriban lo a menos, o hagan una modificación. ¿No? Nada más, muchachos, gracias. Nos vemos el día mañana para si tienen dudas o algo. ¿No? Nada más. Entonces, Carlos,